Y quiero hablarles de alguien que creo que ustedes conocen, y este hombre fue procesado, formado, y si hay algo que caracteriza a esta persona es que le probó finura a Dios en todo tiempo, y ese es José. Así que quiero leer lo que dice el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 11 y 12. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Siguiente. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Quién es ella? La esposa de Potifar. Les resumo un poco, y es que José estaba en la casa de su jefe y llega la esposa de su jefe, y ya anteriormente en un par de veces se le había insinuado y quería acostarse con él. Resulta, pasa y acontece que llegó el momento donde ya le habló claro y le dijo: acuéstate conmigo. Y esto significa que muchas veces nosotros tenemos diferentes momentos de tentación, de prueba, donde decidimos si le somos fieles o no le somos fieles a Dios. Todos los días nosotros tenemos una oportunidad de ser obedientes, fieles y legales a Dios, y en esa oportunidad le demostramos a Él si estamos o no listos para pasar un siguiente nivel de bendición. Le digo esto es porque quise tomar este ejemplo puntual. No sé si en algún momento ustedes han tenido una tentación como así, como esta, sea hombre o sea mujer, pero yo le invito a que se pregunte individualmente: ¿usted qué hubiera hecho en ese momento? Si viene el esposo de su jefe, o si viene la esposa de su jefe, o si viene una persona que constantemente ha estado usted buscándole la caída, individualmente, ¿usted qué hubiera hecho? Piense de pronto ¿usted qué decisión hubiera tomado en ese momento de tentación? No me vaya a contestar, porque créame que si usted de pronto me contesta no, yo hubiera sido radical y hubiera salido corriendo, no, yo hubiera sido radical y le hubiera dicho que no, de pronto en esta semana usted es probado de esta forma y le llega la tentación al WhatsApp, al Instagram, al Facebook, al Twitter, o le llega a su misma casa. Le digo esto porque muchas veces nosotros lo que hablamos en la semana es probado. Hace un par de meses atrás estábamos hablando con unos compañeros de la Biblia y empezamos a tocar este tema, y yo les preguntaba: ¿ustedes qué hubieran hecho en este momento? Y ahora me decía Mauro: la verdad, sinceramente, nosotros hubiéramos caído de una, porque es muy complicado, y más de pronto en un área como es el área sexual. Y ellos me decían: Mauro, de una hubiéramos caído, la verdad es muy complicado que se le presente a uno una tentación de esta manera y uno ser radical. Ahora bien, quiero leer lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y le digo algo: usted no necesita tener la tentación de José para mostrar que está listo para algo mayor. No necesita tener una tentación como la que hablamos hace unos minutos de José para mostrarle a Dios que está listo o que tiene la capacidad para recibir algo mayor de Dios. Le comparto esto es porque constantemente Dios forma nuestras vidas en las áreas que somos débiles. Y cuento una anécdota corta. El lunes pasado estábamos en piscina con mis suegros y mi esposa, y todo el día había sido un día excelente. Había entrenado yo en la mañana chévere, de ahí fuimos a Confandipance, estuvimos en piscina, almorzamos por allá en familia. Y cuando ya íbamos camino a mi casa, me dice el suegro: hey, ¿por qué no van y toman café en la casa? ¿Por qué no compartimos un rato? Yo le dije: listo, vamos. Entonces llego yo a la casa de mis suegros y hicieron café, compraron pan de bono, pan, y me siento yo al comedor, y la suegra había dejado el café enfriando, ya estaba frío, y me lo tomé con pan y con pan de bono. Resulta que era más de pronto el pan que el café, entonces ya estaba yo como atorado, y le pedí el favor a mi esposa que me regalara otro poquito de café. Ella fue a la cocina, lo sirvió del termo que está así caliente, y yo estaba viendo aquí televisión mientras comía pan de bono, pan. Yo aquí, cuando yo llegué, me lo pasó y de una me mandé el trago amargo. Yo no sé quién se ha quemado alguna vez acá con comida o con algo de tomar. Uno muchas veces se quema y uno disimula, ¿no? Uno dice: bueno, para que nadie lo vea. Y con la misma salida, con la misma boca, uno, sin botarlo, hace diferentes gestos para poder enfriar y tragar. A mí no me dio. Yo, cuando me pasé de tragos de una, llegué y boté todo el café porque estaba demasiado hirviendo. Y yo, como tal, muchas veces pues lucho mucho con el tema del temperamento, del carácter. Yo lo que hago es pararme, y fui donde mi esposa
y tranquilamente le dije, ese café estaba hirviendo. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué me diste el café así? Me dijo, no, es que yo no sabía, yo te lo serví así. Cuando yo volteo, ella estaba reída, pero toteada de la risa. Y uno herido, quemado. Y la otra riéndose, no, yo estaba era pero ofendido. Llegó el momento donde yo ya me volteé así y me pregunta el suegro, ¿se quemó? Vea, yo le digo algo, me provocaba era enganchar a don William. ¿Yo qué hago? Me volteo, sigo caminando, la puerta de la casa estaba abierta. Salí a enfriarme un poquito porque estaba muy acalorado. Pasaron 10 segundos, me volví a entrar, me tranquilicé y ella reída, pero reída. Simplemente le dije, si a usted le pasa algo similar, yo me lo voy a burlar y a usted no le va a gustar. Dejemos ahí. Me tranquilicé, no le dije nada más porque ella es testiga que no le dije nada más. Fuera hace un año atrás, la encuello. Mentira, pero ¿por qué le digo esto? Porque ahí sentía cómo Dios estaba formando mi carácter. Después de vivir un día hermoso, había hecho todas las cosas bien, y con este detalle de que me quemo la boca de una manera impresionante, Dios quería ver mi reacción ante esa situación. Y yo le comparto esto es porque constantemente Dios forma nuestras vidas en esa área que somos débiles. Si usted tiene problemas con su carácter, si usted tiene problemas con el orgullo, si usted tiene problemas con la pornografía, con la masturbación, con la fornicación, con la lujuria, Dios constantemente va a formar tu vida. Es como cuando uno está en el colegio, cuando está en la universidad. Yo le colocaba el ejemplo a mi esposa. Usted necesariamente tiene que pasar un examen, tiene que pasar un parcial para poder pasar al siguiente nivel. Si no pasa el parcial, sencillo, tiene que devolverse, nuevamente estudiar, nuevamente hacer el parcial para pasar al siguiente nivel. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender, y es que Dios no formó a José con todo lo que vivió porque sí. Él lo procesó y lo formó porque sabía que él podía ser, que él podía llegar a ser el gobernador de Egipto. Dios no forma nuestras vidas porque sí, porque le place formar, no. Él conoce el potencial que hay en nosotros, Él sabe la capacidad que nosotros tenemos para liderar, para crecer, para hacer lo que hacemos constantemente, y por eso permite cada momento de nuestra vida para formarnos, para procesarnos y sacar lo mejor de nosotros. ¿Sabe? Yo pensaba, y hace un año atrás o hace unos meses atrás, yo hubiera explotado de una manera impresionante y toda la culpa se la hubiera echado a ella y le hubiera dejado hablar de pronto un día, 2 días, porque yo era de esa manera. Me pude tranquilizar, pude respirar y me calmé. Le digo esto es porque Dios no está formando tu vida con el proceso que estás viviendo porque sí, le plació, no. Él conoce el potencial que hay dentro de ti y permite ese proceso doloroso, ese proceso de incertidumbre, que no sabes qué va a pasar. Permite cada momento de tu vida porque sabe que tienes el potencial para más adelante entender de que fue necesario todo lo vivido, todo ese momento de formación, todo ese momento de tristeza, todo ese momento de incertidumbre, para alcanzar un nivel mayor de bendición y crecer en todas las áreas de tu vida. Amén. Quiero leer lo que dice Génesis 45:8. Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. Versículo 15, por favor. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. Colócame el 5, por favor. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. La pregunta es: si José no hubiese sido procesado y formado, ¿cómo piensan ustedes que hubiera tratado a sus hermanos al verlos llegar al palacio ese día? Yo les digo algo, muchas veces nosotros decimos estamos listos, estamos preparados, tiene que llegar un nivel de bendición, de economía mayor a nuestra vida. Pero ¿sabe? Es Dios quien conoce verdaderamente nuestro corazón. Hace unos días atrás pasó una situación en cierto lugar que tenía relación con mi esposa, y yo miraba a diferentes personas que pues escuchaba que respondían mal y decían una cosa y la otra, y yo decía, qué impresionante que es en el momento de presión, es en el momento cuando no estás bien, cuando tienes rabia, donde verdaderamente sale lo que hay en el fondo de tu corazón. Y yo me quedaba aterrado, yo decía, uy, es impresionante, porque la verdad yo recordaba muchos momentos donde yo decía, no, estoy listo, no,
va a llegar mi nivel, mi bendición, lo que sea. Y pasaba alguna situación puntual en mi vida y explotaba, sea con mi esposa, sea en mi entrenamiento, sea en la calle, donde sea. Y era Dios diciéndome, aún falta más, aún necesitas seguir siendo formado. José fue una persona que lo venden sus hermanos, fue una persona que va a la cárcel, aún injustamente. Fue una persona que vivió procesos bastante dolorosos. Y yo le digo algo, si él no hubiera pasado por todo ese proceso, él no hubiera sido capaz de decirle, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos. Le dice a los hermanos que lo vendieron, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Él le dice a las mismas personas que lo traicionaron y que lo vendieron, le dicen, no se inquieten, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió hasta este lugar. Haga de cuenta que a usted lo traiciona su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, y usted le va a hablar de esta manera, después de usted ya tener todo en el palacio del rey. ¿Sabe? El corazón de José estaba tan formado, había pasado un proceso tan jodido, que tenía la capacidad para mirar a sus hermanos, para abrazarlos, para perdonarlos y para darles lo que nunca tuvieron cuando él estaba joven. A alguien Dios le está enseñando de que el proceso que estás viviendo, lo que está formando tu vida, te está llevando a un nivel tan alto, que cuando lleguen esas personas que te traicionaron a tu lado, que cuando llegue el momento de bendición, vas a tener la capacidad para decir, gracias a Dios, porque sin ti esto que tengo en este momento no lo hubiera podido lograr. Fue necesaria esta lágrima, fue necesario este dolor, fue necesario esta incertidumbre, fue necesario todo lo que viví para ahora que tengo esta posición, para ahora que tengo esta bendición. Entiendo de que fue Dios quien me procesó para luego bendecirme. Amén. Y sabe, por eso Dios primero nos procesa, nos forma y luego nos da. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué aún no llega? ¿Por qué no pasa? ¿Qué está esperando Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y sabe, con la situación que vi de los amigos de mi esposa, yo decía, qué impresionante, porque muchas veces nosotros vemos las personas cuando están bien, cuando estamos aquí en la iglesia y cantamos y toda la cuestión y escuchamos la prédica, pero sabe, no nos conocemos cuando llegamos a la casa, cuando estás ofendido, cuando estás bloqueado. Es allí, en ese momento de presión, cuando en realidad saca lo que hay en el fondo de tu corazón. Aquí todos somos ángeles, podemos decir. Aquí todos alabamos a Dios y saltamos y cantamos y oramos. Pero ¿sabe? La cuestión es cuando llegamos a nuestra casa, cuando hablamos con la persona que de pronto no nos cae bien, cuando nos encontramos de pronto con la persona que nos traicionó, que nos ofendió, que nos hirió. Es allí verdaderamente cuando sale lo más profundo de nuestro corazón, y es allí donde Dios dice, conozco lo más profundo de tu corazón, y ahí estás mostrando que aún no estás listo. Con esa actitud grosera y patana estás mostrando que aún no estás listo. Caíste en la misma tentación, aún no estás. Necesito seguirte procesando, necesito seguir pasando por diferentes situaciones, no para que seas un santo y un ángel, sino para que tengas la capacidad de, con la fuerza y con la ayuda de Dios, resistir a la tentación y pasar a un siguiente nivel de bendición. Colócame otra vez por favor el 15. Luego José besó, está besando a sus enemigos, a las personas que los traicionaron. Besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. Qué impresionante lo que Dios hizo en el corazón de este hombre. Pero sabe, desde que Dios permite que lo vendan sus hermanos, Dios ya conocía el potencial que había en José. Dios conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y aún desde niños, adolescentes, Él sabe lo que nosotros podemos llegar a ser. ¿De quién depende? De nosotros. Depende de nuestro comportamiento, de nuestra obediencia, de nuestra legalidad y de nuestra fidelidad ante Dios en todo tiempo. Ahora bien, la obediencia, la legalidad y la fidelidad nos da dos cosas. Número uno, nos da autoridad. Autoridad para hablarle a otra persona de eso que tú pudiste hacer, de eso que tú pudiste superar. Cuando nosotros podemos ser fieles a Dios, obedientes, legales, podemos hablarle a otra persona de lo que nosotros ya pasamos. Personas que tienen problemas con su carácter, con su temperamento, con el orgullo, con la pornografía, etc. Y le digo esto es porque hace unas semanas atrás hablaba con alguien, con una persona que de lejos se ve que tiene muchos problemas en su carácter,
Y sabe, yo veía cómo Dios lo formaba a él en los entrenamientos. Personas le decían diferentes palabras en el entrenamiento, hey, dale, lo ofendían de diferentes formas y él a la primera se quedaba callado. Yo analizaba, ya la segunda, la tercera explotaba y se igualaba con las otras personas. Y un día me senté a hablar con él y le dije, ¿sabes algo? Yo cuando llegué a este lugar, cuando llegué a este equipo, tenía problemas muy similares a los tuyos. Yo explotaba con cualquier cosa y era demasiado mal geniado. Y yo le compartí y le dije, pero fue necesario yo vivir diferentes momentos donde Dios formó mi carácter para yo poder crecer, para mejorar y para ser una persona distinta. Yo le digo, hoy que vos estás acá, si no mejoras el tema de tu temperamento, de tu carácter, créeme que Dios te va a pasar por diferentes procesos para que puedas hacerlo y puedas crecer. Cuando nosotros somos fieles, somos legales, pasamos diferentes procesos, eso nos da autoridad para ayudarle a diferentes personas que están viviendo la misma situación, personas con problemas en su carácter, personas con problemas con su orgullo, con la soberbia, con la pornografía, etcétera. Y de esa manera poderlos ayudar a que cometan quizás menos errores de los que nosotros cometimos. Número 2, seguridad. Seguridad para hacer cualquier cosa, cualquier actividad, creyendo que al haber sido fieles, legales en lo poco, Dios nos va a colocar en lo mucho. Yo no sé aquí de pronto quién en algún momento ha sido radical y le ha dicho no a alguna tentación, o algún momento. ¿Quién de pronto ha llegado a la tentación y le ha dicho no? De pronto, ¿sabe? Eso a uno le da seguridad para saber de que Dios, pude con esto, pude pasar esta prueba, pude pasar este momento, y de esa manera entender y creer de que así como fuimos fieles en lo poco, Dios en lo mucho nos va a colocar. Y sabe, hoy terminando con lo que empecé, y es las decisiones que tomamos día tras día. Ya hablamos a un inicio que Dios hizo el día perfecto para nosotros gozarnos y alegrarnos en él. Nuestras decisiones van a provocar que Dios aumente el nivel de bendición en nosotros, se estanque o se disminuya. Y le digo esto es porque el lunes en la noche, después de lo que pasó con lo del café, hablaba con mi suegro y él me decía, Mauro, muchas veces las personas quieren solamente dinero, quieren crecimiento, quieren trabajo, pero no le dan el primer lugar a Dios. No quieren pagar el precio de buscar la santidad, no quieren pagar el precio de mejorar su carácter, de mejorar el orgullo, etcétera. Y él me decía, yo tomé una decisión y fue que yo ayudaba a muchas personas, pero entendí de que la gente muchas veces es desagradecida. Las ayudamos y la gente muchas veces busca la ayuda simplemente por beneficio, pero no quieren buscar a aquel que le dio esa ayuda, a aquella persona que lo está ayudando. Me explico mejor. Dios empezó a bendecir a mi suegro mucho más de lo que lo hacía antes, y él me decía que fue gracias a un proceso que vivió diferentes procesos. Y sabe, él me decía, diferentes personas me decían, uy Willy, pero has mejorado en tu tema financiero, mira, te veo mejor. Pero nunca le preguntaban qué estás haciendo, nunca le decían cómo fue el proceso que viviste para llegar ahora que estás mejorando y que estás creciendo. Y él decía, la gente quiere la bendición pero no quiere pagar el precio para alcanzarla. La gente quiere solamente tener dinero, tener fama, tener reconocimiento, tener posesiones, pero no quieren pasar el proceso que Dios permite para alcanzar las cosas con legalidad, con obediencia y con fidelidad. Y él me decía que había un par de personas, las había hecho a un lado porque entendió de que solamente lo buscaban a él a él y a su esposa para que solamente recibir una ayuda financiera o cosas por el estilo. Pero cuando le iban a hablar de Dios, pero cuando los invitaban a la iglesia, pero cuando le decía que orara, ignoraban las palabras que le decía Don William. Y así hay mucha gente que quiere solamente un crecimiento pero sin proceso, sin formación. Y Dios siempre va a tener sus condiciones, porque así como nos ama y como buen padre que es, Él necesita formarnos. Usted sabe que usted piensa que fue fácil lo que vivió José, piensa que todo lo que pasó este man, lágrimas, incertidumbre al estar en esa cárcel, vea, es algo impresionante la historia de este man. Pero Dios desde un inicio sabía cuál era el potencial que había en él. Y no solamente dependía de Dios, también José
al entender de que él era hijo de Dios y tenía un potencial dentro de él, empezó a hacer las cosas bien, empezó a ser radical. Y cuando llegó la esposa de Potifar, dijo: no voy a caer, y se fue. Dios decía: yo estoy seguro que Dios decía: qué impresionante este man, está probando mi finura y está siendo fiel. Y por eso llegó a ser gobernador de Egipto. No fue porque se lo regalaron. Yo le digo algo: la gente muchas veces piensa que las cosas van a caer del cielo y nos las van a regalar. Creo que es necesario pasar un proceso donde Dios forme tu carácter, forme tu vida, forme diferentes áreas en ti, y de esa manera tú puedas llegar a un momento donde digas: Dios, gracias por haber pasado todo lo que pasé, porque sin esos momentos de aflicción, sin esos momentos donde me formaste ese orgullo tan impresionante que tenía, sin esos momentos, ahora que estoy en este nivel, ahora que estoy acá, no hubiera podido afrontar las situaciones de la manera que las afronto. Y voy terminando con esto. Cuando yo escuchaba diferentes mensajes de esa situación, yo decía: Dios, ¿qué tal si esas personas tienen un nivel mayor de economía, si tienen un nivel mayor de bendición? Yo digo, si muchas veces nosotros con lo que tenemos nos creemos, mejor dicho, nos creemos los dueños del mundo con aquellas cosas que tenemos, ¿qué tal si Dios nos da más? ¿Qué tal si Dios te permite crecer más? ¿Qué tal si Dios te da diferentes cosas que anhela tu corazón? Créame que Dios no lo va a bendecir a usted para que se destruya su vida. Él necesita pasarlo por ese proceso similar quizás al que vivió José, para poder usted tener un nivel mayor de bendición. Amén.